Bien, en esta segunda parte del video llegaron hasta acá las más valientes, supongo, después de que se fumaron 17 minutos del video anterior. En esta segunda parte del video vamos a abordar específicamente el contexto de producción de la respuesta a Sor Filotea. Pero para empezar a pensar en la respuesta, nada es sencillo, tenemos que remontarnos 2 cartas más atrás. Para eso nos vamos a situar primero en el año 1650. 1650 es el año en que un párroco de la orden de los jesuitas, llamado Antonio Vieira, en una misa de Jueves Santo, en la ceremonia del lavatorio de los Jueves Santos, pronuncia un sermón en el que cuestiona a algunos, ¿sí?, de los padres de la Iglesia. Entre ellos, por ejemplo, a San Agustín, a Santo Tomás, a San Juan, ¿sí? No cuestiona directamente a los padres de la Iglesia, sino que rebate algunos argumentos de cada uno de estos representantes de la doctrina. Puntualmente les discute lo que según cada uno de ellos es la mayor fineza de Dios, es decir, vendría a ser algo así como el acto más elevado y de amor más elevado de Dios hacia los hombres, ¿sí? Cada una de estas 3 figuras ha propuesto a lo largo de su producción, digamos, una fineza distinta, lo que para ellos es el acto mayor de amor y misericordia de Dios con los hombres. En este sermón del Jueves Santo de 1650, Antonio Vieira discute a ellos 3 y propone lo que para él vendría a ser la mayor fineza de Dios, ¿sí? Y propone además su argumento como el único válido. ¿Sí? Esto 1650. 1690, Sor Juana Inés de la Cruz escribe una carta que inicialmente se llamaba Crisis sobre un sermón, en que cuestiona esto que dice Antonio de Vieira. Algo así como diciendo, ¿cómo tenés el tupé de cuestionar y de argumentar en contra de los grandes padres de la Iglesia? ¿Y cómo cometés el acto tan soberbio de proponer que que el tuyo es el argumento? ¿Sí? Es decir, Sor Juana establece una especie, yo lo estoy diciendo con mis palabras, por supuesto que Sor Juana no lo escribe de ese modo, pero Sor Juana establece con Vieira una especie de debate de índole teológica, ¿sí? Antonio de Vieira nunca llega, cuando Sor Juana escribe esta crisis sobre un sermón, Antonio Vieira ya tenía cerca de 80 años, estaba retirado, tenía una relación bastante conflictiva con la metrópoli local, y se cree que nunca llegó siquiera a conocer lo que Sor Juana dijo sobre él, ¿sí? Por supuesto tampoco nunca llegó a responder la crítica de Sor Juana. En el año entonces 1690, Sor Juana escribe Crisis sobre un sermón, y el que en ese momento era el obispo de Puebla, llamado Manuel Fernández de Santa Cruz, decide publicar esta crisis sobre un sermón bajo el nombre de Carta Atenagórica que proviene de Atenea, perdón, que es la diosa de la sabiduría en el panteón griego. Lo publica Crisis sobre un sermón bajo el nombre de Carta Atenagórica. Con su propia plata, el obispo de Puebla publica esto que escribió Sor Juana Inés de la Cruz y acompaña esta carta con una carta propia que él firma no con el nombre de Manuel Fernández de Santa Cruz, sino con el nombre de Sor Filotea de la Cruz, ¿sí? Es decir, publica lo que le envía Sor Juana y acompaña esta publicación con una carta propia que la firma bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. ¿Qué es lo que dice esta famosa carta inicial de Sor Filotea de la Cruz? En principio como que va cambiando el tono a lo largo de la carta. En principio le reconoce a Sor Juana su inteligencia, su capacidad siendo mujer. Estoy buscando una captura de una frase que les quiero leer del texto. Su sabiduría y su habilidad como mujer para cuestionar a un hombre. Y para cuestionarlo de manera tan acertada, al principio rescata esto de Sor Juana, pero a medida que la carta va avanzando, comienza a reprender a Sor Juana en su vocación. Le dice, vos sos muy sabia, estudiaste a muchos filósofos, pero estaría bueno que ahora utilices esa capacidad para abocarla a los estudios vinculados a Dios, ¿sí? Es decir, para que estudies los libros de Jesucristo. Por ejemplo, les leo una de las frases, dice, de la carta de Sor Filotea, o sea, la carta que motiva la respuesta de Sor Juana. Dice, no pretendo que mude el genio renunciando a los libros, le dice Sor Filotea a Sor Juana. No pretendo que mude el genio renunciando a los libros, sino que lo mejore alguna vez leyendo el de Jesucristo.
Mucho tiempo ha gastado en el estudio de filósofos y poetas. Ya será razón que se perfeccionen los empleos y que se mejoren los libros. Ciencia que no alumbra para salvarse, Dios la califica de necedad. Es decir, toda esta sabiduría es preciso que la utilices para la sabiduría vinculada a Dios, que leas los libros pero de Jesucristo, porque la ciencia que no se utiliza para beneficio de Dios es una ciencia necia, ¿sí? Un poco más adelante va un poco más allá todavía, Sor Filotea, y le dice: lástima que un tan grande entendimiento de tal manera se abata a las raseras noticias de la tierra, que no desee penetrar lo que pasa en el cielo. Y ya que se humilla al suelo, que no baje más abajo, considerando lo que pasa en el infierno. Se cierra con una amenaza. Le dice: lástima que tan grande entendimiento que el tuyo se abata, o sea, se dedique a las noticias, a las cuestiones de la tierra, y que no desee penetrar las cuestiones relativas al cielo, las cuestiones sagradas. Y no sea cosa que de tanto andar en la tierra, le dice Sor Filotea, puedas ir más abajo y te vayas al infierno y consideres aquello del infierno, ¿sí? Es decir, en algún punto comienza a meterse o a reprender, digamos, el saber de Sor Juana. No la capacidad, pero sí el saber. Básicamente es una especie de llamado a la obediencia, ¿no? Sor Filotea acá lo que hace es marcar la cancha, marcarle la cancha a Sor Juana en términos de lo que puede saber y de lo que no puede saber una mujer monja en ese momento, ¿sí? De los saberes a los que está bien vincularse y de los saberes a los que no está bien vincularse, ¿sí? En respuesta a esta carta de Sor Filotea es que Sor Juana escribe la respuesta a Sor Filotea de la Cruz y en donde hace una defensa, como habrán visto si ya leyeron la carta, una defensa acérrima, ¿sí? de su relación con el saber, una especie de justificación. Después vamos a ver qué tretas, qué estrategias va utilizando, lo van a ver cuando lean el texto de Ludmer, utiliza para hacer una defensa de su acceso al saber, pero tomando las medidas, digamos, discursivas necesarias como para no tener problemas ni con el clero ni con la Santa Inquisición, ¿sí? Ahora bien, en torno a esto que ven que es bastante complejo, parte de un sermón de un cura en el año 1650, que eso motiva un cuestionamiento de Sor Juana, que es publicado ese cuestionamiento por el obispo de Puebla y es acompañado por una carta en donde a su vez reprende a Sor Juana y eso motiva una respuesta de la monja, surgen un montón de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué Sor Juana escribe la carta atenagórica? Es decir, ¿por qué 40 años después de un sermón de alguien en apariencia totalmente irrelevante, Sor Juana escribe, ¿sí? O Sor Juana gasta su tiempo en hacer alguna observación al respecto? Hay una hipótesis que Octavio Paz desarrolla muy fuerte en torno a esta pregunta, y es que en realidad el objetivo del ataque de Sor Juana no era el padre Vieira, es decir, no era quien emitió ese sermón. Analizando las relaciones de Vieira con la gente de Nueva España, se ha podido evidenciar que Antonio Vieira era íntimo amigo de Francisco Aguiar y Seijas, que era el arzobispo de México. Había una especie de tensión o de rivalidad entre Aguiar y Seijas, que era el arzobispo de México, y Manuel Fernández de Santa Cruz, que era el arzobispo de Puebla, que fue quien le publicó la carta atenagórica, ¿sí? a Sor Juana. Entonces la hipótesis es que en realidad Sor Juana, atacando al padre Vieira, ataca indirectamente a Aguiar y Seijas, ¿sí? Porque eran amigos, porque pertenecían a la compañía de Jesús, los dos eran jesuitas, ¿sí? Entonces era como una manera indirecta de atacar a Aguiar y Seijas. Ahora bien, ¿por qué Sor Juana le interesa atacar a Aguiar y Seijas? Bueno, en primer lugar había una rivalidad entre Aguiar y Seijas y Manuel Fernández de Santa Cruz, una rivalidad que tenía que ver con básicamente la competencia en el acceso al poder. Los dos competían en la obtención del poder dentro de la administración, digamos, clerical, ¿no? Es por eso que se sostiene que Manuel Fernández de Santa Cruz accede a publicar la carta atenagórica, justamente porque era una patada en contra de su rival, ¿sí? De alguien con quien estaba compitiendo, ¿sí? por el poder. A su vez, bueno, se preguntarán qué tiene que ver en todo esto Sor Juana, si era enemigo de Fernández de Santa Cruz, no de Sor Juana. Bueno,
En primer lugar, Fernández de Santa Cruz y Sor Juana eran conocidos, se cree que pertenecían al mismo círculo social, al mismo círculo de amistad, que se habían conocido durante la vida de Sor Juana en la corte, y además Fernández de Santa Cruz era confesor de monjas, tenía una muy buena relación con las monjas, pasaba mucho tiempo con las monjas confesándolas, orientándolas, aconsejándolas. Entonces se cree que había un vínculo de amistad entre Sor Juana y Fernández de Santa Cruz, y que por eso Sor Juana, digamos que lo ayuda a Fernández de Santa Cruz a atacar a Yari Seijas. Pero Octavio Paz descarta la idea de que Sor Juana haya sido un simple instrumento de Fernández de Santa Cruz. Octavio Paz dice que Sor Juana tenía sus propios intereses en atacar a Yari Seijas. No solo ataca a Yari Seijas por su amigo, sino por sus propios intereses. Durante la vida de Sor Juana en el convento, ella ya escribía obras de teatro que eran puestas en escena, y en numerosas ocasiones esas obras de teatro fueron censuradas por Ayari Seijas por contener alguna escena, algún personaje o algún diálogo que no convencía demasiado al arzobispo, o que era considerado peligroso por el arzobispo. Entonces, de alguna manera, Sor Juana, en legítima defensa de su trabajo artístico, de su relación con la escritura y de su relación con el saber, aparentemente publica esta carta también en defensa de sus propios intereses, ¿sí? Es decir, como ven, el entramado que hay detrás de la carta es un entramado político y a su vez social bastante complejo. La otra pregunta que surge es ¿por qué Manuel Fernández de Santa Cruz termina cuestionando o termina metiéndose con la vocación de Sor Juana, ¿no? ¿Por qué en algún punto la ataca? Bueno, la hipótesis, hay como también dos teorías al respecto, y es que por un lado, que es a la que adhiere Octavio Paz, estaba todo previamente charlado y todo previamente consensuado entre el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, y Sor Juana. Aparentemente, Fernández de Santa Cruz publica esta carta de Sor Filotea atacando a Sor Juana precisamente para darle lugar a su defensa, ¿sí? A que ella pueda exponer públicamente su defensa, que toma cuerpo en la respuesta, ¿sí? Vendría a ser como el puntapié para que Sor Juana diga aquello que tenía que decir en la respuesta. Y la otra teoría es que un poco se fue de las manos la situación, que no había un consenso acerca de lo que ambos tenían que decir, y que los cuestionamientos acerca de la vocación de Sor Juana se salieron de lo que ambos habían pactado, de lo que ambos habían consensuado. Para cerrar, les leo uno de los fragmentos finales del texto de Octavio Paz, está en la página 533, y dice: pero en este incidente, en el incidente de la carta, hay un elemento nuevo, desconocido hasta entonces en la historia de la cultura hispánica, la aparición de una conciencia femenina. Este elemento es el que le da otra significación al suceso. Repito, Sor Juana no fue un instrumento del obispo de Puebla, fue su aliada. No sabemos si la idea de humillar a Guiar y Seija fue de Sor Juana o de Fernández de Santa Cruz. Lo que se sabe es que ella jamás hubiese escrito ese texto sin el apoyo del obispo de Puebla. Por supuesto que tenía el apoyo del obispo de Puebla, pero además Octavio Paz rescata aquí el surgimiento de una conciencia femenina que defiende su trabajo, ¿sí? De otros intereses y de otros cuestionamientos, ¿sí? Este es el entramado que subyace a la respuesta. Considero que ahora tienen algunos elementos básicos como para poder enfrentarse a ella, y teniendo en cuenta estas dos cartas que hay antes. En primer lugar, la carta atenagórica, que es la carta que Sor Juana hace en respuesta a un sermón de Antonio de Vieira. Y en segundo lugar, la carta de Sor Filotea, que es la carta con la que el obispo de Puebla acompaña la publicación de la carta atenagórica, ¿sí? El obispo de Puebla no firma con su propio nombre, sino con un seudónimo, Sor Filotea de la Cruz. Acá se abre una última pregunta, que es ¿por qué el obispo de Puebla firma bajo un seudónimo femenino? Bueno, también hay un montón de teorías al respecto. Octavio Paz dice que seguramente firma bajo un seudónimo femenino porque un ataque que venga por parte del público femenino era un ataque, digamos, mucho más bochornoso. Es decir, que una mujer ataque a un hombre era mucho más bochornoso
y mucho más humillante que un hombre atacando a otro hombre. Digamos que era una humillación mayor para Francisco Aguiar y Seijas. Es por eso que publica Sor Juana siendo mujer y además él firma como Sor Filotea, también asumiendo un seudónimo femenino. Espero haber sido clara, espero que les sirva. Cualquier cosa me escriben por correo electrónico, me consultan, me preguntan y si hay que volver a aclarar algo, así lo haremos. Les mando un beso y nos vemos la semana que viene.